Bienvenidos a Explorando el Aprendizaje. Hoy tenemos un tema fascinante, profe, que vamos a desglosar, como lo es el aprendizaje. Así es, profesor. Hablaremos sobre qué es el aprendizaje, sus precursores, aspectos relevantes, perspectivas y diferentes teorías. Así que quédense con nosotros porque vamos a tener tema muy importante del día. Claro que sí, y la verdad es que estamos muy contentos porque el día de hoy pues vamos a aprender nosotros también, que es lo más importante. Me presento, mi nombre es el profesor Benjamín Chan España. Estamos actualmente cursando pues el profesorado de educación física, ¿verdad? Y técnico deportivo. Profe. Así es, profesor. Mi nombre es Stewart Tejada y pues actualmente también estamos en estas clases donde estamos emprendiendo y mejorando nuestra calidad de conocimiento y gracias a estos temas pues vamos mejorando. Claro que sí, a los televidentes que están por ahí, pues bienvenidos, quédense, ojalá que sea de su importancia, pueden compartirlo, de igualmente reaccionar, o si usted tiene alguna idea, para reforzar lo que nosotros vamos a mencionar acá, puede escribir en los comentarios, no hay ningún problema ahí, todo lo que sea para sumar. Así es de que comencemos por lo básico. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje, profesor? Es un proceso mediante el cual adquirimos, modificamos o reforzamos conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y es fundamental para nuestro desarrollo personal y profesionalismo. Exacto. Es un proceso continuo que ocurre a lo largo de nuestras vidas. Puede ser de forma formal, valga la redundancia, como en una escuela, o informal, como una experiencia diaria, ¿verdad? Así es. ¿Quién de nosotros no recuerda cuando éramos pequeños, verdad? Cuando por primera vez aprendíamos a montarnos a una bicicleta. Todo eso fue un proceso largo que con base a errores, a caídas, pues fuimos aprendiendo. Por ahí nuestros papás o el que nos enseñaba de primero nos llevaba a la par, el tema de las llantillas, el tema de que te empezaban a empujar y poco a poco dabas tu primer paso y hasta que logramos ya maniobrar la bicicleta con más confianza. Entonces este es un claro ejemplo de cómo se viene dando un proceso de estos y es poco a poco, sin saber que en ese momento, profesor, pues era algo que llevaba un procedimiento. Sin embargo, nosotros como niños no lo sabíamos. Como el proceso de caminar. Lleva un proceso y todo esto es con base a el aprendizaje diaria, ¿verdad? Pero ¿qué podemos reforzar con respecto al conocimiento que se adquiere de manera formal en una escuela? Por ejemplo, ya es algo donde se lleva un proceso y más adelante se va a enfatizar las edades porque es bien importante. Estamos viendo un tema donde vamos a aprender o se aprende de una experiencia diaria, pero de un aprendizaje formal que ya es en un establecimiento donde el niño ya puede hablar y está elevando su conocimiento empírico hasta llevarlo a una forma formal, como lo es escribir, ¿verdad? Los colores, las vocales, ¿verdad? Esto de igual forma es un proceso de aprendizaje donde se adquiere para poder tener este conocimiento ya formal. Lo estamos viendo en un niño, pero ya a verlo en un atleta, en un joven, ya en una persona estamos viendo conocimientos biológicos, conocimientos que no se adquieren o que no se aprenden en casa solamente viendo el comportamiento del padre de familia, sino ya es de una manera formal, donde un profesional nos da el acompañamiento. Sí, creo que al final con ese tema el profesor tiene una planificación. Esa planificación lleva objetivos, lleva metas que él quiere alcanzar con sus estudiantes, mientras que el ejemplo que yo ponía al inicio de la bicicleta, pues el objetivo era aprender a manejar bicicleta. Correcto. Ese es el objetivo, y el padre de familia, sin embargo, no sabía de repente que esa planificación existía de ir paso a paso, pero lo hizo por sentido común, ¿no? Porque el objetivo era aprender a manejar. Sea como sea, pero tenía que aprender uno en esa etapa, ¿no? Usted que está ahí puede dejarnos un comentario y una anécdota de cómo fue que usted aprendió, si es que aprendió de manera empírica. Yo recuerdo que tengo un chegazo en la cabeza porque nos tocó, ¿ah? Cada uno tiene un recuerdo ahí de ese momento, ¿no? Claro que sí. Así de que continuamos entonces con los precursores. Ahora bien,
hablemos acerca de los precursores del aprendizaje. ¿Quiénes han influido en nuestra comprensión actual? Sí, tocaremos más que todo temas de personajes que actualmente pues se escuchan más, pero imagino que durante toda la historia han habido más personajes que por ahí de repente se nos escapan, pero nos vamos a enfocar en uno de los más conocidos, que es Jean Piaget. Este se centró en el desarrollo cognitivo en los niños y propuso que todos los niños pasaban por distintos desarrollos, asimismo que cada uno tenía sus propias habilidades y sus propias experiencias. Correcto, como por ejemplo, que es lo que les mencionaba, en la etapa preoperacional, que ocurre entre los 2 y 7 años. Los niños comienzan a usar el lenguaje y a desarrollar el pensamiento simbólico, ¿verdad? Porque usted le habla a un niño, me pasa todavía con mi hijo, usted habla a un niño y le dice, pásame el marcador color rojo. Y uno tiene que señalar cuál, o el que está en medio, ¿verdad? Hacer señas, que es lo que nos menciona acá, pero todavía no pueden realizar operaciones mentales lógicas. Sí, de hecho, pues, qué clave es esa parte que usted mencionaba, porque a la hora que al niño uno le indica, le señala y le remarca hasta el color, indirectamente pues uno ya le está enseñando qué color es cuál y qué objeto es cuál, entonces sin saber pues le estamos enseñando los colores, ¿no? Y este es un proceso que se va a ir dando. También tenemos a Vygotsky, quien destacó la importancia del contexto social y cultural. Su concepto de la zona de desarrollo próximo enfatiza que los niños aprenden mejor con la guía de un adulto o compañero más capaz, como el ejemplo que poníamos de la bicicleta, de la escuela. Prácticamente cuando hay un acompañamiento, pues el aprendizaje va a ser más fácil, por así decirlo, porque existe una planificación o un objetivo el cual ese adulto o ese acompañante quiere lograr a través de lo que uno va alcanzando, ¿no? Y cada vez que uno alcanzó una pequeña recompensa, por así decirlo, es como un premio, y ese premio te motiva, y eso hace, esa motivación hace que sigas y que quieras más. Cabal. Estaba viendo también, hay un video donde de repente el trabajo de un docente no mucho se logra apreciar, o es que hoy en día por el tema de emprender se desvalora muchas veces el tema del maestro. ¿Por qué hago este énfasis? Porque conocemos doctores, conocemos profesores, licenciados que hoy en día pues están laborando, pero todos estos cirujanos plásticos incluso tuvieron que pasar por un docente. Y todo depende, para reforzar, todo depende de la metodología que utiliza ese adulto, esa persona que tiene el conocimiento a enseñar a manejar bicicleta, porque no es lo mismo saber manejarlo que saber enseñarlo. Se necesita esa didáctica, ¿verdad? Para poder realizarlo de la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, no podemos olvidar a Skinner, que propuso el conductismo, su trabajo con el acondicionamiento operante mostró cómo el refuerzo puede aumentar la probabilidad de un comportamiento. O sea, no solamente quedarnos con lo que nos dijeron y ya, sino tenemos que reforzar, tenemos que mejorar. De hecho, ¿por qué un niño cuando ya empieza a manejar bicicleta tiene que tener una edad? Por su condicionamiento físico, ¿verdad? Él necesita tener una condición para poder manejar bicicleta. Y si aprendió a manejar bicicleta, no se va a quedar allí. Él necesita aumentar el refuerzo para poder llegar a una competencia, por ejemplo, ¿verdad? Esto es un proceso. Sí, claro, ahí hablamos prácticamente de cuestiones que al final pues son como relevantes. Por ejemplo, el tema de la motivación, ¿no? Es clave la motivación, porque ayuda a que el niño o el que está aprendiendo pueda continuar en ese proceso. Si la motivación no está, el niño puede alejarse de ese proceso formativo que él lleva. Cuando ya hablamos de algo formal, ¿no? O sea, de igual forma en lo informal, todo lo contrario, si no está la motivación. Por ejemplo, volviendo al tema de la bicicleta, si te caíste, te raspaste, te golpeaste, eso te puede hacer que te alejes un poco, y ahí viene de repente en casa la motivación del padre de familia, en donde él busca y le hace entender al niño
de que es parte del proceso, que él también se Caerse, cayó. correcto. Exacto. Entonces ahí es donde viene la motivación. Y ya cuando es algo formal en el tema de la escuela, por ejemplo, ya el docente puede lograr que esta motivación se dé a través de logros. Cuando un niño, por ejemplo, aprendió a leer, ¿verdad, profesor? Aprendió a leer y ya el niño al poder entender la primera frase, la primera palabra, esa motivación a él le da las ganas o la emoción de seguir y adquirir más y tener más. Ya empieza de repente a poder ver alguna revista. Claro. Entonces todo eso al final es una motivación y esto es algo importante para el proceso formativo. La motivación es clave. Me pasa con mi hijo, está aprendiendo a leer y yo hasta le hice un video donde le digo yo que te pongan ahí qué letras, qué palabra puede leer. Le pusieron palabras difíciles que él ni podía, pero eso fue una motivación para él y cada que él leía era de felicitarlo y motivarlo. Él se emocionaba bastante, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver, pero también la motivación tiene unas facetas, ¿verdad? Como por ejemplo, estos ya son aspectos relevantes del aprendizaje, como usted bien lo mencionaba. La motivación intrínseca, como el deseo de aprender por el placer de conocer. Significa que si a mí me gusta, ¿verdad? Si a mí me gusta, yo lo voy a aprender no solo rápido, sino lo voy a aprender bien y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Esa es la motivación intrínseca. Prácticamente, perdón que lo interrumpa ahí, cuando es intrínsecamente estamos hablando que es algo que a mí me gusta. Correcto. Pero también está lo contrario, profesor. ¿Y claro, si a mí no me gusta? Se llama motivación extrínseca, que promueve que proviene de recompensas, que es lo que hablábamos, externas. Son fundamentales. No significa que la motivación simplemente sea porque o venga de que a mí me gusta, yo lo voy a aprender. Pero y si no me gusta, como lo mencionamos, de escribir, sumar, por ejemplo, eso es algo que a los niños de repente no siempre les llama la atención. Pero ahí es donde va la motivación externa o extrínseca para que ellos ya vengan y tengan esa motivación adicional, como no les gusta, para que ellos puedan aprenderlo, ¿no? Sí, pero haciendo una pequeña pausa ahí en este tema que es muy importante, porque lo estamos viendo hoy en día, donde uno, pues, en el ambiente que nos movemos, ¿no? Por ejemplo, qué importante es que la motivación del niño, me decía una docente hace poco, que compartíamos las ideas, ¿verdad? De cómo estos procesos se pueden dar de manera fácil y me decía ella, profe, la motivación del niño, normalmente estamos acostumbrados los padres de familia, porque ella es madre de familia de uno de mis estudiantes, me dice, estamos acostumbrados a que la motivación venga de afuera, del exterior, ¿verdad? Valga la redundancia. Y realmente me dice, analizando, la motivación real debería de venir de adentro, de qué es lo que yo quiero lograr. Cuando un estudiante o un deportista o un atleta entiende que realmente la motivación es lo que él quiere alcanzar, el proceso se va a hacer más fácil porque él va a estar detrás de ese proceso. Pero si nosotros somos esa motivación externa, o sea, él siempre va a estar esperanzado que nosotros seamos los quienes lo motivemos. Ajá. Sin embargo, esa motivación no es la adecuada, ¿verdad? Entonces, no. Aclarando que la motivación más clara o más fundamental es la que él lleva adentro. Intrínseca. Exacto. Esa es la clave para que el proceso formativo sea más adecuado o más fácil. Así es, ya saben, ustedes ahí pueden compartir o pueden escribir, ¿verdad? Para poder reforzar lo que nosotros estamos mencionando. De repente usted se recuerda de algo o ha leído de algo, lo puede agregar, lo puede anotar para que todos podamos aprender, ¿verdad? Continuamos, profe, con respecto a lo que serían los aspectos. Aspectos, muy bien. ¿Cuáles son algunas de las perspectivas sobre el aprendizaje, profe? Porque son temas muy importantes los que vamos a estar tocando hoy en día. Cabal, correcto. Podemos ver el aprendizaje desde una perspectiva conductual, que se centra en el comportamiento observable, hasta la perspectiva constructivista, que enfatiza cómo los individuos construyen su propio conocimiento.
Cuando hacemos mención de esto, nos esforzamos o entendemos lo que sería la perspectiva conductual, que es lo que usted mencionaba, o sea, es en mi conducta lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo quiero alcanzar, reforzándolo o enfatizándolo en un individuo que construye su propio conocimiento. Significa que si yo estoy motivado, si yo sé lo que yo quiero alcanzar, yo voy a construir mi propio conocimiento, valga la redundancia, ¿no? Y con base a eso van a ser mis logros alcanzados, va a ser lo que yo voy a alcanzar con respecto a lo que yo quiero, a la motivación que yo tengo, ¿no? Sí, no, sí, obviamente es algo fundamental el tema de la conducta, ¿no? Porque, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento, usted que maneja el deporte de natación, no me dejará mentir que hay muchos niños que llegan a la sesión con el objetivo de aprender algo nuevo ese día, pero hay algunos que llegan pues únicamente solo por divertirse. Correcto. Y a veces ese niño que llega por divertirse sin ningún objetivo, sin ninguna meta por alcanzar, pues a veces es el niño que conductualmente distrae, es de esos que mucho platica, es de esos que están molestando. Entonces al final esa conducta termina afectando no solo a él, termina afectando al chico que está a la par, termina afectando la sesión, termina afectando al profesor y al final todo este tema pues se complica más. Por eso la conducta es importante en este proceso, ¿no? Correcto. Y ese es un aspecto sobre el aprendizaje, ¿no? Son los aspectos que nosotros podemos observar en los aprendizajes. De hecho, a las personas, de hecho, si lo vamos a compartir en el grupo con los padres de familia de cada una de las academias que nosotros tenemos, para que puedan observar cómo es que de verdad se maneja esto desde el núcleo, ¿no? Porque es el pensamiento que uno tiene, de sí, cómo es que uno analiza y uno dice, ah, no, hombre, este solo viene a molestar, ¿verdad? Concienticémoslo, sentémoslo y digamos, bueno, ¿qué querés? ¿Verdad? Vas a ir y vas a aprender, porque no solamente afectas tu seguimiento, tu progreso, sino afectas al otro, ¿verdad? Así entonces, de esa manera, si lo acompañamos en este triángulo directamente del aprendizaje que enfoca al profesor, primero al atleta, ¿no? Al atleta, al profesor y al padre de familia, para que podamos construir un aprendizaje muy bueno, ¿no? Sí, también podemos ver el tema de la perspectiva cognitiva, ¿no? Este ya es otro tipo de situación que se observa, pero también es una perspectiva diferente, ¿verdad? Pero que también nos interesa porque son parte de los procesos mentales involucrados en el aprendizaje, como lo es la memoria, ¿verdad? La atención del chico, como por ejemplo cuando un estudiante va a usar una técnica para memorizar o recordar alguna información. Yo recuerdo todavía esa etapa cuando éramos niños y estábamos en la primaria, ¿no? Por ahí, pues antes la educación era distinta, porque nosotros todavía nos castigaban. Por ejemplo, había que poner la mano si no te sabías algún tipo de información, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Entonces, uno en casita, una de las formas de poder memorizar era que agarraba uno y las tablas se las memorizaba uno. Y porque el siguiente día la maestra te iba a poner de pie, ibas a pasar al frente y tenías que decir la tabla de la primera hasta la final. Y cada vez que te equivocabas era un reglazo. Entonces, esta era una forma de la cual uno se apoyaba para poder memorizar, ¿verdad? Y de igual forma me recuerdo que la maestra que me dio toda la primaria, pues nos hacía sacar preguntas. Y esas preguntas nosotros en casita las aprendíamos, las memorizábamos y con base a esas preguntas el examen pues venía similar. Tal vez alguna cosita cambiaba, pero ya teníamos una técnica sin saber yo en ese momento, porque yo en mi mente era... O sea, uno lo tomaba como que la maestra por molestar lo hacía, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día somos quienes somos por esas preguntas, por esos reglazos, por esos castigos, ¿verdad? Entonces era parte del proceso sin saber que era una técnica que ella utilizaba para poder despertar en nosotros esa capacidad mental, ¿no, profesor? No, y eso es algo que se ve, eso es algo que existe. Por lo menos yo recuerdo que yo trataba la manera de aprendérmelo, no simplemente porque le ponía cuidado a que cuántos reglazos eran, pues el dolor pasaba un ratito,
El detalle está que lo exponían a uno porque enfrente, ¿verdad? Sí. Enfrente. Y a la hora de recreo, Castigado, ¿no? no, o si no, entre los compañeros, le pegaron 2, 3 porque no se sabía y eso estaba fácil. Yo creo que el momento de venir y exponer al niño, ponerlo enfrente, ya es una situación donde él se pone en esta forma de decir, bueno, tengo que responder, porque qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí. Y eso es algo que... Entonces, pero ahí, volviendo al tema anterior que vimos, ¿de dónde viene esa motivación? ¿De lo interior o de lo exterior? ¿O aplican ambas? Muy interesante, ¿no? Pues sí, pues respóndanos ustedes ahí. Para mí es de lo interior, pero no pero es... también te crucifica lo exterior. Porque lo exterior, aunque no es un premio, es un castigo, ¿verdad? Sí. Hoy ya se cambió eso por un premio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, qué interesante, ¿no? Ese es otro tema para desarrollarlo. De repente se abre una segunda parte. Y el contraste, ¿verdad? En contraste, la perspectiva constructivista sugiere que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes interactúan con el contenido y con otros, creando su propio significado a partir de las experiencias, ¿verdad? Esto es algo bien fundamental que termina de reforzarlo todo. Por ejemplo, usted tiene una academia de fútbol y yo creo que los chicos lo que aprenden dentro de la academia, que sería una sesión de entrenamiento específica, usted puede enseñarles allí cualquier tema,